Virtualizar memorias es uno de mis proyectos personales. He virtualizado personas, escenarios y muchos más. Y ahora con el despegue del LiDAR, el sensor del LiDAR, ahora se puede mapear escenarios mucho más grandes. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no vamos a mapear un distrito muy interesante, muy particular que tiene Lima? Me refiero a Barranco. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Iniciamos nuestra ruta por la zona más turística. Este es un homenaje a la cultura peruana y me parece increíble que podamos guardar estas memorias en 3D. Nos moveremos por 5 puntos. Primero, el Puente de los Suspiros. Luego, la Ermita, seguido del monumento a Chabuca Granda. Después, el emblemático túnel con murales del Puente Ermita. Y por último, el pasaje Oroya. El primer punto es el Puente de los Suspiros. Un puentecito de madera hecha canción por la gran Chabuca Granda. Cuenta la leyenda que si aguantas la respiración y pides un deseo mientras cruzas, este se cumplirá. Este punto fue un desafío porque no solo quería capturar el puente en sí, sino también su alrededor, para comprender la magnitud de este atractivo turístico. Comencé por la parte de abajo, capturando sus bases y los muros que lo rodean, y mientras planeaba este rodaje, entendí que lo más importante es mantener la consistencia mientras escaneo todo el sitio, es decir, tratar de no saltarse los espacios a escanear. Utilicé la app llamada Sidescape. Este permite capturar el sitio a través de point clouds, logrando un estilo mucho más artístico. Lo configuré de tal manera que pudiera capturar la mayor cantidad posible de información. También traté de generar líneas de mapeo para no perder el orden. Agradezco a la gente que se detuvo o se movió cuando me veían grabar. Habrán pensado, qué raro que es este tipo, no se toma selfies en un lugar tan turístico. Aunque también lo hice. ¿Quieres ver el resultado? Este es. Me gustó mucho. Tuve miedo de que el escaneo fallara, pero no me decepcionó. Hemos podido capturar casi toda la zona. Podemos ver desde diferentes ángulos los muros, las piedras, las maderas y elementos que están en nuestra composición. Te recomiendo ver este video con la música de fondo de Chabuca Granda. Es la única manera de poder disfrutarlo en su totalidad. También capturamos el mural llamado Hogar de un Suspiro, relacionado al poema de Martín Adán. Este ha sido realizado por el artista Jade Rivera. Tengo un escaneo de este mural con otra app llamada Polycam. Podrás ver a detalle su textura y composición. El puente en sí mide 44 metros de longitud y una altura de 8.5. Ten en cuenta que caminé por muchos más espacios, así que de hecho capturé más de 60 metros. Salió genial, pudimos mapear el Puente de los Suspiros. Ahora vamos a otro emblemático lugar, que está muy cerca de aquí. La iglesia ermita fue creada en el siglo XVIII. Ha sufrido varios cambios y actualmente permanece cerrada debido a que el terremoto del 40 dañó su estructura. Espero que muy pronto podamos conocerla por dentro. Escanear escenas cotidianas y monumentos nos permitirá inmortalizarlos y generar un registro con información valiosa. Es como hiciéramos el acto de tomar fotos, pero en este caso se registra en 3D. Iniciamos el escaneo de la ermita con la app Polycam. Es una gran superficie, aún así nos tomará menos tiempo respecto al Puente de los Suspiros. Como hablé en otro video, el LiDAR del iPhone tiene un rango de 5 metros, por ello no llego a cubrir las superficies altas de la iglesia. Es muy recomendable cubrir toda la malla azul que nos aparece, hasta convertirla en área blanca. Esto significa que hemos cubierto esa zona. Lamentablemente por ahí me faltaron algunas partes. Muchas veces el resultado puede salir bien a la primera. Si no es así, no te preocupes, que la idea de capturar de manera correcta pasa por practicar y practicar. El resultado es este, el encanto de una iglesia de adobe quincha. Me gusta mucho cómo aparecen las sombras escaneadas. He ido a este lugar muy temprano para encontrarlo despejado. Caminamos un poco más y veremos el monumento a Chabuca Granda.
En este monumento aparece la artista peruana y José Antonio, personaje de una de sus canciones más emblemáticas. Él fue un criador de caballos peruanos de paso. Chabuca creó una canción en su honor y esta es una de las más conocidas de su repertorio. Voy a escanear toda la escena con la app llamada 3D Scanner App. Cada herramienta tiene un proceso diferente de configurar y de mapear el entorno. Aquí también voy a tener inconvenientes debido a la altura de las estatuas, pues necesitaría de una escalera para escanear por completo las cabezas. Mientras hacemos eso, te hablaré un poco más de la historia de Chabuca. María Isabel Granda y Larco es la compositora más importante de la música criolla peruana. Creó varias canciones con un estilo único y temática diferente para la época. Su música ha traspasado fronteras, pues sus canciones han sido versionadas por miles de cantantes en todo el mundo. Desde Caetano Veloso, Celia Cruz, Rafael, Drexler, Sabina, entre otros. Listo, te mostraré el resultado. Está bastante decente. Hemos capturado las dos estatuas. Si quieres ver todos mis escaneos, los puedes encontrar en mi perfil de Sketchfab. Allí tengo una colección sobre mis escaneos de Barranco. Ahora vamos a la zona donde abundan los murales. El túnel del Puente Ermita es el sitio predilecto para tomarse una buena foto y apreciar el arte callejero que tiene Barranco. Los temas que aparecen en los murales son variados. Podemos ver la diversidad del peruano, el empoderamiento de la mujer, la mezcla entre animales, colores salvajes y mensajes de reflexión. Vamos a atravesar el túnel. En ambos lados encontraremos el mural llamado Todas las Sangres, mostrando la diversidad de mi país. Esta obra es de Entes 93. Aquí he usado dos aplicaciones, Sizescape para mapear zonas más amplias y 3D Scanner App para registrar detalles. El resultado es simplemente genial. Míralo en estos momentos. Ahora pasamos al otro lado del túnel, donde también hay varios murales. Por lo general encontraremos arte relacionado al poder femenino. He realizado varios mapeos en los murales más pintorescos, por lo general con Polycam. Pero lo más resaltante fue mapear todo el túnel junto a los murales que lo acompañan. Como esto no lo tenía pensado, tuve que utilizar la misma estrategia que hice con el Puente de los Suspiros. Este escaneo es el que me tomó más tiempo. Lo que evité a toda costa es cruzarme con las personas para no afectar el resultado final. Yo utilicé Sidescape para esto, y el resultado me impresionó bastante. He podido capturar una gigante escena. Lo mejor de todo es que el objeto 3D que generes lo podrás importar en otras plataformas como Blender, y también podrás agregarlo dentro de tus proyectos de realidad aumentada, en la creación de tus juegos y en experiencias audiovisuales. Mira cada una de las escenas que he capturado. Tengo más de 10 escaneos sobre Barranco, pero aún falta más. Iremos hacia nuestro último destino, el pasaje Oroya, que está en la Bajada de Baños. La Bajada de Baños fue construida en el siglo XIX. Arriba está el Puente de los Suspiros, así que todo está conectado en este tour cultural. Alrededor de esta bajada hay casas históricas y restaurantes. También es la vía ideal para llegar a la playa. En dicha bajada encontraremos el pasaje Oroya. Este pasaje es hermoso, tiene bastantes murales de diferentes estilos. ¡Acompáñame! Mapearemos todo el pasaje.
Es increíble que Barranco tuviera tantos murales impresionantes, de diferentes estilos y temas. El trabajo es minucioso para llegar a un buen resultado. ¿Qué te parece? ¿Esperabas menos? Este escaneo principal es con Side Escape. Se me viene a la mente el camino hacia las 12 casas de Caballero de Zodiaco. El detalle de los murales han sido capturados por Scaniverse, Polycam y 3D Scanner App. Muchas de las apps que he utilizado tienen la capacidad de visualizar el objeto 3D con realidad aumentada. O en todo caso lo podemos experimentar con la app de Sketchfab, sino también con realidad virtual, directamente con Oculus Quest. ¿Qué te pareció? Este es uno de mis proyectos más satisfactorios que he hecho. Espero que se note el cariño puesto en realizar este video. Quiero saber lo que opinas. Cuéntame qué te parece, dónde te gustaría que escanee. Quizá podemos escanear el centro de Lima, Miraflores, en fin, varios sitios. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.